Bueno, yo en esta ponencia les voy a presentar tres casos de procesos inquisitoriales que tuvieron lugar en Daimiel en el siglo de XVIII, dos de ellos, y uno en 1807, en los primeros años del XIX. Se trata de los casos de Francisco Gil, que fue procesado en 1777 por proposiciones heréticas, de José Carlos Gastamón, francés naturalizado, por supersticiones en 1778, y Fray Alberto de San José, procesado en 1807, prior del convento de los Carmelitas, aquí en Daimiel, por sospechas sobre la confesión. Me voy a centrar en la ponencia principalmente en los datos de estos procesos, voy a comentar su importancia, su trascendencia, en qué consisten las acusaciones que he dicho que recibieron, que de los, por los que fueron procesados, pero voy a hacer una introducción general con ánimo simplemente indicativo, informativo, sin meterme en la discusión del problema que voy a plantear, porque sería muy largo, pero que quiero dejar constancia de él, ¿no? De que existe este problema que paso a anunciar. En la época en que se dieron estos procesos, había un control social e ideológico que se ejercía mediante la represión directa, basada en normas en el caso de la Inquisición, normas de carácter jurídico eclesiástico. Normas que estaban muy claras y que a partir de ellas existía un poder que ejercía el monopolio de la violencia, ¿no? Y que mediante él pues reprimía la infracción de estas normas. Pero es una ingenuidad pensar que en nuestra época ya no hay control social e ideológico. No, es una ingenuidad esta idea que suele circular de que, bueno, pues cuando existe la Inquisición, pues es una época de oscurantismo, de autoritarismo, de represión brutal del libre pensamiento y de los comportamientos libres o disidentes, y que sin embargo pues en nuestra época ya ha salido el sol del liberalismo democrático, y entonces ya todo ese oscurantismo, ese tenebrismo de la Inquisición del antiguo régimen pues ya está superado y ya no hay represión, ¿no? En nuestra época existen otras formas de control ideológico social que no se dan por la represión directa en base a normas, sino que se dan de una manera, que se ejercen de una manera más bien psicológica, más que jurídico-normativa, pero que son muy eficaces y más insidiosas, a mi modo de ver, que la forma de represión del antiguo régimen, ¿no? Que digamos, su imagen más clara, más popular estaba en la Inquisición. Hoy existe también un control social e ideológico que se da por medios no jurídico-normativos, sino psicológicos y culturales, y que lleva al control social, pues igual que antes existía ese control social ideológico, ¿no? Este control psicológico que hoy se da, en lugar del control basado en normas, en la represión del cumplimiento de las normas, es más insidioso que el anterior, porque no afecta a la expresión de los pensamientos, los comportamientos, sino que afecta directamente a la producción social, en las conciencias individuales, de los modos de pensar y los modos de comportarse, ¿no? Además, se ha hablado también, por ejemplo, Herbert Marcuse en la época posterior al 68, en un famoso artículo titulado La tolerancia represiva, de que la misma idea de tolerancia que hoy domina puede volverse en contra de sus primeras intenciones liberales, ¿no? Y emancipadoras, porque resulta que hay que poner en un plano de igualdad tanto a los pensamientos, las opiniones que son liberadoras, o que son racionales, o que son emancipadoras, hay que ponerlas en el mismo plano y hay que tolerarlas, igual que hay que tolerar también a las ideas pues que no son racionales o que no son liberadoras, ¿no? Entonces se produce una tolerancia represiva. Todo se tolera, todo, cada uno puede pensar lo que quiera, pero hay que tolerarlo todo, hay que tolerar también el poder y sus medios de represión directa, que también siguen existiendo, ¿no? Y entonces todo queda nivelado, todo queda
igualado y lo mismo da, como se suele decir popularmente, 8 que 80, ¿no? Lo mismo da lo que es emancipador que lo que no lo es, o lo que está a favor de la libertad y la racionalidad, pues racionalidad social, ¿no? Que bueno, esto habría que ir más despacio a hablar de racionalidad social, pero bueno, el caso es que hay que, tanto unas ideas como otras tienen que ser respetadas y todas quedan igualadas, ¿no? Todas quedan, se produce un movimiento de nivelación, de igualación, que no permite que lo que es más emancipador o más progresivo, digámoslo así, o más racional, pues se imponga, ¿no? Y se lleve a la práctica, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, en la época del antiguo régimen, la represión era, como hemos dicho, conforme a normas, basada en normas. Esas normas estaban muy claras y todo el mundo las conocía. Entonces, era posible oponerse a esas normas poniendo o proponiendo otras normas distintas o mediante la disidencia. Mientras que en el control psicológico actual, claro que todos podemos pensar como queramos, hacer lo que queramos, pero, y aquí entraremos en el tema muy complejo y muy difícil de la libertad en sentido metafísico, los móviles de lo que se piensa y de lo que se hace están controlados socialmente, ¿no? Mediante técnicas psicológicas. Entonces, si hacemos lo que queremos y dentro de los límites que pone el liberalismo para que haya convivencia y todo esto, y pensamos lo que queremos, pero resulta que el querer no es libre, ¿no? El querer de lo que pensamos y de lo que hacemos no es libre porque está controlado. Somos libres negativamente porque nadie nos impide expresarnos, pero el querer, y ahí está todo el tema metafísico tradicional de la libertad del querer, la libertad como libre arbitrio y todo esto, libre albedrío, el querer está determinado, está controlado, entonces no somos libres, a pesar de que podamos, una vez que queremos o pensamos algo, podamos expresarlo, pero ese querer y ese pensamiento han estado determinados anteriormente, ¿no? No los tenemos por iniciativa propia, sino porque se nos inculca unos determinados mecanismos de control ideológico social, que ya digo que actúan psicológicamente, que a mi modo de ver ese control psicológico es mucho más insidioso que el control antiguo por normas, ¿no? Y la prueba está en que en las sociedades tradicionales, el antiguo régimen, a esas normas que había establecidas hubo gente que se opuso. Y hubo gente que al final se derribó en las revoluciones burguesas, ¿no? Que vinieron después, que acabaron con el antiguo régimen. Pero en nuestras sociedades actuales la, la disidencia y el oponerse a lo establecido parece mucho más difícil por ese control psicológico que hay, ¿no? Nuestras sociedades, modo de ver, son sociedades bloqueadas y cerradas, donde la transformación social de formas de pensamiento y de actuación y de vivir es mucho más difícil que se produzca que en las sociedades tradicionales, que de hecho sí se produjo esa transformación, ¿no? Bueno.